¿Alguna vez te has preguntado si la Iglesia realmente es lo que nos dicen que es? ¿Es un lugar donde la fe se encuentra con lo divino o podría haber algo más detrás de sus puertas? La historia que te voy a contar podría cambiar por completo la manera en que ves la Iglesia y la religión. No solo te mostraré el trasfondo oculto de las instituciones religiosas, sino que te invitaré a pensar si lo que ocurre en la sombra de la Iglesia tiene más que ver con el negocio que con la fe. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría hacerte replantear todo lo que creías saber sobre la Iglesia. La Iglesia ha sido durante siglos un pilar fundamental en la vida de millones de personas. En todo el mundo es un refugio espiritual, una fuente de consuelo y guía. Sin embargo, muy pocos se atreven a mirar más allá de las paredes sagradas para descubrir lo que realmente sucede en su interior. Las grandes catedrales, las campanas que suenan a lo lejos, los altares llenos de velas y oraciones, todos estos símbolos de santidad nos hacen pensar que la Iglesia es simplemente un lugar de fe. Pero, ¿y si te dijera que no todo es lo que parece? En muchos rincones del mundo, la Iglesia no solo se dedica a la salvación espiritual, sino que también es una poderosa máquina económica. Millones de dólares, euros y otras monedas fluyen a través de sus puertas. ¿Qué pasa cuando el dinero y la fe se entrelazan? Cuando la Iglesia se convierte en un negocio, los intereses espirituales pueden quedar en segundo plano. Lo que debería ser un lugar de fe y esperanza se puede transformar en una empresa millonaria que busca mantener su poder e influencia. Pensemos en el Vaticano, por ejemplo. Aunque es el centro espiritual de millones de católicos en todo el mundo, también es un emporio financiero. Posee vastas colecciones de arte, inmuebles de lujo y genera ingresos por conceptos como el turismo religioso y las donaciones. Sin embargo, cuando el dinero entra en juego, surgen preguntas incómodas. ¿Deberían las iglesias generar tanto dinero? ¿Es ético que las instituciones religiosas acumulen tanta riqueza mientras las comunidades que las apoyan luchan por sobrevivir? En este contexto, la Iglesia no es solo un lugar donde se predica la fe, sino también un lugar donde se toman decisiones estratégicas para maximizar las ganancias. La religión se convierte en un producto y, como cualquier otro producto, se comercializa para generar más ingresos. Las feligresías, que antes eran comunidades de creyentes, se transforman en mercados de personas dispuestas a dar dinero por sus creencias. Esta historia no se limita a grandes instituciones como el Vaticano. En todas partes del mundo, las iglesias, independientemente de la denominación, están involucradas en una creciente búsqueda de riquezas. Las megaiglesias, por ejemplo, son una manifestación de esta realidad. Predicadores famosos, con su impecable presencia en televisión, atraen a miles de personas a sus servicios, donde la fe y la generosidad se mezclan con un mensaje de prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad, como se conoce, promueve la idea de que si das más, recibirás más, no solo en el plano espiritual, sino también en el material. ¿Es esta una verdadera enseñanza cristiana o un negocio encubierto? En muchos de estos lugares, el dinero se recolecta con la promesa de bendiciones divinas. Los feligreses, en su deseo de obtener más en la vida, contribuyen generosamente a las iglesias, esperando que su fe sea recompensada con bendiciones materiales. Sin embargo, mientras que los líderes de estas iglesias suelen vivir en lujos, los feligreses siguen luchando con sus propias dificultades económicas. Esta paradoja plantea una pregunta que pocos se atreven a responder. ¿Está la Iglesia utilizando la fe como una herramienta para generar ganancias personales? A medida que más y más iglesias se convierten en grandes corporaciones, el mensaje de humildad y sacrificio que debería caracterizar a la religión se va desvaneciendo. La imagen de un líder religioso viviendo una vida de lujo no encaja con el mensaje de Jesús, quien vivió de manera humilde y enseñó sobre la importancia de dar
sin esperar nada a cambio. La desconexión entre las enseñanzas originales de muchas religiones y las prácticas actuales de algunas iglesias es evidente. Pero ¿y si te dijera que este fenómeno no es algo nuevo? A lo largo de la historia, las iglesias han estado involucradas en prácticas cuestionables que han sido opacadas por la fachada de fe. Desde la venta de indulgencias en la Edad Media, que permitía a las personas comprar el perdón de sus pecados, hasta la acumulación de riquezas por parte de los papas y obispos, la Iglesia siempre ha tenido un lado oscuro. Y lo más sorprendente es que, a pesar de todas estas controversias, sigue siendo una de las instituciones más poderosas del mundo. Sin embargo, no todos los casos son tan evidentes. En muchas iglesias más pequeñas, la tendencia a mezclar negocio y fe es mucho más sutil. Tal vez no verás una mansión lujosa o coches deportivos caros, pero sí notarás que el enfoque en el dinero puede estar presente de maneras más discretas. Los seminarios para fortalecer tu fe a menudo tienen un precio elevado y las campañas de recaudación de fondos no siempre se destinan a causas benéficas, sino a mantener el funcionamiento de la Iglesia y sus líderes. Es importante mencionar que no todas las iglesias están involucradas en prácticas dudosas, y muchos líderes religiosos genuinamente buscan el bienestar espiritual de sus comunidades. Pero la verdad es que, como en cualquier otra organización, siempre hay quienes aprovechan la situación para sacar provecho personal. Y cuando hablamos de una institución tan poderosa y extendida como la Iglesia, los impactos de estas prácticas pueden ser devastadores. Además, la creciente comercialización de la religión ha cambiado la manera en que las personas se relacionan con la fe. Ya no es solo una cuestión de creencias personales, sino también de poder y dinero. Las iglesias se han convertido en actores económicos y sus líderes en celebridades. La religión, que debería ser una cuestión de conexión espiritual, se ha convertido en una mercancía más en el mercado global. Entonces, ¿dónde queda la fe en todo esto? Si la Iglesia es solo una empresa más, ¿cómo podemos distinguir entre lo que es genuino y lo que está motivado por intereses económicos? La respuesta no es sencilla, y tal vez no exista una respuesta definitiva. Pero lo que sí es cierto es que debemos ser conscientes de lo que está en juego. No podemos permitir que la religión se convierta en un negocio que explota nuestras creencias. La fe debe ser un acto de conexión personal con lo divino, no un intercambio de dinero por bendiciones. Ahora que ya hemos comenzado a desentrañar el complejo mundo de las iglesias y su relación con el dinero, es importante entender cómo todo esto afecta no solo a las instituciones religiosas, sino a las personas que forman parte de ellas. La realidad es que la fe, como concepto abstracto, debería estar alejada de las preocupaciones materiales. Pero, en muchos casos, las iglesias han encontrado formas de entrelazar ambas, manipulando creencias para favorecer intereses económicos. En el corazón de muchas comunidades religiosas encontramos a personas que buscan consuelo, guía y esperanza. Son seres humanos como tú y como yo, que desean algo más allá de lo tangible, algo que les dé paz en medio de sus vidas complicadas. Sin embargo, muchos de ellos no son conscientes de que, en algunos casos, sus esfuerzos por encontrar consuelo y paz espiritual se están utilizando para llenar los bolsillos de aquellos que lideran las iglesias. La venta de productos religiosos como rosarios, velas, Biblias o incluso agua bendita no es algo nuevo, pero cuando estos artículos se venden a precios exorbitantes, la línea entre la fe y el negocio se vuelve aún más borrosa. Y no nos olvidemos de las celebraciones religiosas, aquellas que deberían ser momentos de unión y reflexión, pero que en algunas iglesias se han transformado en grandes eventos comerciales. Las festividades más importantes, como la Navidad o la Pascua, se han convertido en eventos de recaudación de fondos, y las donaciones no siempre se destinan a las causas que la gente cree que lo hacen. En lugar de ayudar a los necesitados
o mantener los servicios espirituales, una parte de ese dinero se utiliza para costear la vida lujosa de los líderes eclesiásticos, quienes no tienen que rendir cuentas a nadie por el uso de esos fondos. En ciertos lugares, incluso las estructuras de poder dentro de la Iglesia se han establecido de forma tal que los que ocupan los puestos más altos se benefician desproporcionadamente, mientras que los feligreses que están en la base siguen siendo los que sostienen la Iglesia con sus esfuerzos y generosidad. Y este desequilibrio de poder, basado principalmente en el dinero, crea un ciclo donde aquellos que ya tienen poder económico, social y político dentro de la Iglesia se benefician más, mientras que los fieles siguen esperando bendiciones que, a menudo, no se materializan. Por supuesto, no todas las iglesias están atrapadas en esta dinámica. Hay muchas organizaciones religiosas que se esfuerzan por mantener la integridad de su misión y propósito original. Pero, como en cualquier otra institución, las malas prácticas a menudo ensucian la imagen de la mayoría. La clave es ser conscientes de lo que está sucediendo y aprender a discernir qué es lo genuino y qué es solo una fachada construida alrededor del dinero. Cuando la Iglesia se convierte en un negocio, se distorsionan los valores fundamentales que deberían prevalecer en una verdadera comunidad espiritual. El amor, la empatía, la solidaridad y la ayuda al prójimo se ven reemplazados por estrategias de marketing, la manipulación de la fe y el interés por el lucro. El problema es que, en este proceso, lo que realmente se pierde no es solo la conexión espiritual de las personas, sino el propósito de la misma religión. Las personas que acuden a la Iglesia buscando respuestas a sus problemas espirituales y emocionales no deberían sentirse explotadas ni presionadas para dar más de lo que pueden. Pero cuando los sermones se convierten en discursos de recaudación de fondos y las promesas de prosperidad se utilizan para manipular las emociones de los creyentes, la situación se vuelve aún más compleja. Es esencial cuestionar y reflexionar sobre qué tipo de iglesia estamos apoyando. No se trata de un ataque a la fe en general, sino de una llamada de atención sobre cómo algunos líderes religiosos han transformado lo espiritual en un negocio lucrativo. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente te sientes más cerca de Dios después de hacer una donación o asistir a un evento que parece más una campaña publicitaria que un acto de fe genuina? La respuesta puede ser incómoda, pero es necesaria para poder entender cómo las iglesias, a menudo, se desvían de su propósito original. Así como las grandes empresas operan con una clara estrategia de ventas, algunas iglesias operan bajo el mismo principio: maximizar sus ganancias a costa de la fe de las personas. Y esto no es algo que solo ocurra en un rincón lejano del mundo. En muchas naciones, incluso las iglesias más pequeñas han comenzado a adoptar tácticas empresariales: precios de entrada elevados, ventas de productos exclusivos, campañas de marketing en redes sociales y un enfoque en la imagen y la marca religiosa. Este fenómeno ha dado lugar a un mercado religioso global, donde las personas se ven atrapadas en la compra de experiencias religiosas en lugar de participar en una comunidad de fe genuina. Los feligreses ya no son simplemente creyentes, se convierten en consumidores y la Iglesia en un producto más que se vende y promociona. Ahora bien, ¿cómo podemos como sociedad tomar conciencia de esto y empezar a cambiar las cosas? El primer paso es la reflexión. Cuando uno es consciente de que la Iglesia no siempre está actuando en beneficio de la fe, sino también con fines lucrativos, es necesario preguntar a los líderes religiosos qué están haciendo con el dinero que reciben. Hay que exigir transparencia y demandar que las iglesias sean responsables ante sus feligreses. La fe no debe ser un medio para acumular riqueza personal, y debe haber un esfuerzo por devolver a las comunidades lo que realmente necesitan: apoyo espiritual y material. Además, es importante que las personas no se sientan culpables por cuestionar la autenticidad de las prácticas religiosas. La fe es algo profundamente personal y debe ser tratada con respeto.
Sin embargo, la manipulación de esa fe para fines económicos debe ser rechazada enérgicamente. Si te has sentido conmovido por este tema y deseas profundizar aún más en cómo las instituciones religiosas están moldeando la sociedad en función del dinero y el poder, te invito a seguir este canal. Exploraré más aspectos de la Iglesia, la fe y cómo las dinámicas ocultas influyen en la vida cotidiana de millones de personas. Haz clic en suscribirte y acompáñame en este recorrido de reflexión y descubrimiento. No olvides darle like y compartir este video si consideras que más personas deben ser conscientes de estos temas.